Eran las 2:41 de la madrugada del 8 de marzo de 2026, el octavo día de la Operación Furia Épica, y el mar Arábigo yacía en una calma que no era paz. Era la calma de quien presiente algo que aún no puede ver. A bordo del USS Gerald Ford, el portaaviones nuclear más avanzado y más caro de la historia, valorado en $13.3 millones, los relevos nocturnos se habían ejecutado con la disciplina mecánica que solo generan 8 días consecutivos de combate de alta intensidad. Los pilotos de F-35C habían completado su 10ª misión de ataque en 48 horas. Las células del sistema de lanzamiento vertical habían agotado un 34% de su carga de misiles SM-6, repeliendo oleadas anteriores de drones iraníes. Los oficiales de guardia en el centro de información de combate llevaban turnos de 18 horas, con los ojos fijos en pantallas que nunca descansaban. A 100 kilómetros al norte, en las profundidades calcáreas de la cordillera de Zagros, dentro de un silo subterráneo que ningún satélite KH-11 había logrado identificar en 8 días de vigilancia continua, 36 hombres de la unidad de misiles estratégicos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica recibieron la orden que llevaban semanas esperando. Código rojo. Ejecución inmediata. Objetivo: portaaviones de la flota americana. Distancia: 1.247 kilómetros. Lo que estaba a punto de salir de ese silo no era un misil balístico convencional. Era el Fattah-2, el arma que Irán había presentado al mundo en junio de 2023 como misil hipersónico de planeo con propulsión propia. El arma que los analistas occidentales habían clasificado como capaz pero sin confirmar en combate real. Según inteligencia filtrada al Wall Street Journal en enero de 2026, el Fattah-2 había recibido actualizaciones críticas de guiado terminal procedentes de tecnología rusa, específicamente del programa Zircon, intercambiadas en secreto a cambio de los envíos de drones Chad que Irán había proporcionado a Moscú durante 3 años. El resultado era un arma que volaba a Mach 13 en fase de planeo, con una sección transversal radar inferior a la de una pelota de béisbol, y cuyo sistema de guiado terminal combinaba navegación inercial con visión por computadora infrarroja. El bloqueo GPS era completamente inútil contra él. A las 2:41, la tapa del silo 7 de la instalación subterránea de Zagros se abrió. Pero el misil no era la parte más aterradora del plan iraní aquella madrugada. La parte más aterradora llevaba activa 22 minutos antes de que se abriera la tapa del silo. A las 2 de la madrugada y 19, un operador de la unidad 840 del IRGC, la unidad de guerra cibernética de élite cuya existencia el gobierno iraní había negado públicamente hasta 2024, ejecutó la fase final de una operación de infiltración que había comenzado 11 meses antes. Su objetivo era la arquitectura de software del sistema Aegis Baseline 10 a bordo del Ford. No para destruirlo. Para algo mucho más quirúrgico y mucho más diabólico. Introducir una rutina de latencia falsa de 47 segundos en el protocolo de clasificación de amenazas del radar SPY-6, el cerebro electrónico que convierte los datos de radar crudos en soluciones de disparo reales. 47 segundos. El tiempo exacto calculado por los ingenieros del IRGC para que el Fattah-2 pasara de la detección inicial por el SPY-6 al rango mínimo de intercepción efectiva del misil SM-3 Block 2A. En esos 47 segundos de parálisis artificial del sistema, el misil cruzaría el punto de no retorno. Cualquier intercepción posterior sería demasiado tardía, demasiado baja, con un ángulo de ataque imposible para el SM-3. El sistema Zips-Phalanx quedaría como única defensa, diseñado para amenazas subsónicas e inútil contra Mach 13. La infiltración había entrado al sistema a través de un vector que nadie había anticipado. Un contratista civil de mantenimiento de software con autorización de nivel 4, que había conectado un dispositivo de almacenamiento comprometido durante una actualización de rutina en el puerto de Diego García, 7 meses antes. El código malicioso había permanecido dormido desde entonces, esperando una señal de activación codificada dentro de un paquete de datos de telemetría meteorológica de uso ordinario que el Ford recibía cada 6 horas desde una estación en Bahrein. Nadie lo había visto. Nadie había buscado ahí. A las 2 de la madrugada y 19, la señal llegó, escondida en el paquete meteorológico de las 2:18. El código despertó silenciosamente, sin alarmas, sin rastro en los registros del sistema, porque había sido diseñado para sobreescribir sus propios logs de acceso en tiempo real. El SPY-6 seguía funcionando. Las pantallas del CIC seguían mostrando el mismo panorama táctico de siempre. Los operadores no vieron nada inusual.
Pero en el núcleo de procesamiento del sistema de clasificación de amenazas, una subrutina invisible comenzó a contar. 22 minutos. A las 2:41:09, el radar SPY-6 del Ford detectó la apertura de la tapa del silo en Zagros. No el misil, sino la perturbación electromagnética característica de la apertura mecanizada de una instalación de lanzamiento subterránea a 1000 kilómetros de distancia, una firma que el sistema había sido entrenado para reconocer automáticamente y clasificar como lanzamiento balístico inminente en 0,8 segundos. La subrutina iraní intervino. Clasificó la firma como ruido de fondo geológico, la categoría de menor prioridad. La alerta automática no se generó. El oficial de guardia del CIC, teniente comandante Marcus Webb, vio la perturbación en su pantalla secundaria como un simple parpadeo gris. Categoría ambiental. Ninguna acción requerida. A las 2:41, el FATA-2 salió del silo a Mach 4,8 en fase de ascenso. A las 2:41:50 alcanzó altitud de planeo hipersónico a 80 kilómetros de altura y aceleró a Mach 13. El SPY-6 lo detectó ahora con claridad, una firma de calor y desplazamiento de plasma imposible de ignorar. Pero la subrutina ya tenía los datos y los reclasificó. Escombros de satélite en reentrada. Prioridad, monitorización pasiva. El contador de 47 segundos comenzó. Webb observó el nuevo contacto. Algo en la trayectoria no cuadraba para ser escombros. La velocidad era coherente. Sí, los escombros de satélite reentraban a velocidades similares, pero la firma de plasma era diferente. Los escombros producían una firma de ablación uniforme. Esto producía una firma focalizada, estructurada, con bordes demasiado definidos. Webb frunció el ceño y pulsó el botón de reclasificación manual, el protocolo que pedía al sistema un segundo análisis independiente. La subrutina absorbió también esa solicitud. El segundo análisis llegó en 1,4 segundos. Escombros de satélite, confirmado. Webb tenía ahora 34 segundos antes de que el misil cruzara el punto de no retorno. Y entonces, a 200 kilómetros de distancia, algo completamente inesperado entró en juego. El P-8A Poseidón con indicativo Dragon 6, de la escuadrilla VP-10, llevaba 4 horas en órbita de patrulla sobre el mar Arábigo a 9000 metros de altitud, dedicado nominalmente a vigilancia antisubmarina del Corredor Sur. Su operador de sensores, el suboficial especialista Yuki Tanaka, no estaba buscando misiles hipersónicos. Estaba escaneando la superficie del mar con el radar AN/diagonal APS-154 cuando el sensor infrarrojo de largo alcance del Poseidón, diseñado para detectar el escape térmico de submarinos en modo snorkel, pintó en la atmósfera superior una firma térmica que no correspondía a nada en su base de datos operacional. Era la estela de plasma del FATA-2, visible en infrarrojo de onda larga desde una geometría lateral que el SPY-6 del Ford no podía tener, porque el radar del Ford miraba hacia la amenaza de frente, no desde el costado. Desde el costado, la firma de plasma de un vehículo hipersónico de planeo era inconfundible. Estructurada, demasiado caliente, demasiado coherente para ser cualquier fenómeno natural. Tanaka tardó 4 segundos en cruzar sus datos con la base de datos de amenazas del P-8A. Tardó 2 segundos más en convencerse de lo que estaba viendo. Y tardó 1 segundo en activar el canal de voz de emergencia del Link 16 directamente al CIC del Ford. Ford, Dragon 6. Contacto hipersónico confirmado. Rumbo 347. Velocidad estimada Mach 12 a 13. Altitud decreciente. Trayectoria de impacto calculada. Tiempo hasta impacto, 2 minutos 19 segundos. Repito, contacto hipersónico activo. No confíen en el SPY-6. Repito, no confíen en el SPY-6. El teniente comandante Webb oyó esas palabras y sintió el hielo bajarle por la espalda. En 14 años de carrera naval, jamás había escuchado esa frase. El SPY-6 no fallaba. Era el sistema de vigilancia más avanzado jamás instalado en un buque de guerra. Pero Webb miró su pantalla y vio el contacto de escombros descender en trayectoria hiperbólica, exactamente coherente con lo que Tanaka acababa de describir. 2 minutos y 19 segundos. Webb no esperó. Activó la alarma de combate general y tomó el micrófono del CIC. Atención general. Amenaza de misil hipersónico entrante confirmada por fuente externa. El sistema de clasificación automática está comprometido. Cambio a modo manual total.
Todos los operadores. Verificación visual de todos los contactos en pantalla. Ahora. Lo que vino a continuación fue la prueba más extrema de entrenamiento humano bajo presión de la historia naval moderna. El capitán de navío Daniel Okoye, comandante del Ford, llegó al CIC en 23 segundos desde su camarote. En ese tiempo, su oficial de defensa aérea, la comandante Priyarayan, ya había iniciado el protocolo de emergencia de anulación manual de Aegis, un procedimiento que requería la autorización simultánea de 3 oficiales de diferentes especialidades pulsando sus terminales físicas al mismo tiempo, diseñado específicamente para situaciones en las que el sistema automático pudiera estar comprometido. El protocolo que nunca nadie había necesitado usar en combate real. 1 minuto y 54 segundos. La anulación manual tardó 18 segundos en ejecutarse. Durante esos 18 segundos, Aegis estuvo en modo de transferencia, sin clasificación automática, sin soluciones de disparo, con el SPY-6 en modo de datos crudos sin procesar. El Ford era temporalmente ciego. Cuando el sistema volvió en modo manual completo, el SPY-6 vio al Fatta-2 tal y como era, un misil hipersónico de planeo, masa estimada 10.000 kilogramos, velocidad Mach 12,4, altitud 41 kilómetros y descendiendo, distancia al impacto 187 kilómetros. Tiempo hasta impacto, 1 minuto 31 segundos. El SM-3 Block 2A tiene un tiempo de vuelo hasta el rango de intercepción óptimo de aproximadamente 90 segundos a esa distancia. Era exactamente el límite del sobre de intercepción. Ryan tenía que disparar en los próximos 8 segundos o el ángulo sería imposible. Autorización de disparo SM-3, salva de 2 misiles, anunció Ryan con la voz perfectamente plana de alguien que ha ensayado esa frase 400 veces en simulador. Autorizado, respondió el capitán Okoye. 2 celdas del sistema de lanzamiento vertical en la proa del Ford se abrieron simultáneamente. 2 columnas de fuego blanco rugieron hacia el cielo nocturno. Los SM-3 Block 2 aceleraron a Mach 15,2 en los primeros 4 segundos de vuelo. Lo que siguió será estudiado durante décadas como el intercambio más difícil de la era hipersónica. El Fatta-2 era un misil de planeo, no seguía una trayectoria balística fija y predecible. En sus últimos 60 kilómetros de vuelo, el sistema de guiado ejecutaba correcciones de trayectoria autónomas para evadir exactamente el tipo de intercepción que el SM-3 intentaba realizar. Cada vez que el SM-3 ajustaba su rumbo basándose en la trayectoria predicha del Fatta-2, el misil iraní modificaba su planeo entre 3 y 7 grados en dirección aleatoria dentro de su sobreaerodinámico, forzando un nuevo cálculo. Era una partida de ajedrez a Mach 13. El primer SM-3 cerró por 140 metros. La diferencia entre la destrucción del misil y el paso limpio del Fatta-2 era de milisegundos. La carga de fragmentación detonó, pero el cono de destrucción no interceptó la trayectoria. 49 segundos hasta impacto. El segundo SM-3 no persiguió al Fatta-2. Su procesador de guiado calculó en tiempo real el modelo probabilístico de la siguiente maniobra evasiva, basándose en el patrón de las correcciones anteriores, y fue directamente al punto donde el misil iraní iba a estar 1,8 segundos después. A 31 kilómetros de altitud y 94 kilómetros del Ford, la carga de fragmentación del segundo SM-3 detonó en un radio de 8 metros del Fatta-2. Los fragmentos de tungsteno cortaron el sistema de guiado terminal y destruyeron el 60% de su superficie de control aerodinámico. El Fatta-2 no fue destruido, pero quedó sin guiado y sin control de vuelo. Continuó en trayectoria balística libre, incapaz de corregir rumbo. Su nueva trayectoria proyectada pasaba a 4,3 kilómetros del Ford. El sistema Phalanx abrió fuego a 2,8 kilómetros. Los cañones de 20 milímetros no podían destruir el misil a esa velocidad, pero podían degradar su estructura aerodinámica lo suficiente para que la resistencia del aire hiciera el resto. A 1,1 kilómetros del casco, el Fatta-2 se desintegró por fallo estructural. Los fragmentos impactaron el mar a 800 metros del costado de babor, levantando una columna de agua de 40 metros que empapó la cubierta de vuelo. Ningún marinero muerto. Ningún daño al casco. Pero el capitán Okoye no tenía tiempo para respirar. Mientras el CIC procesaba la amenaza del primer misil, la inteligencia de señales del P-8A Dragon 6 había detectado algo que cambiaba toda la ecuación. El silo 7 de Zagros no era el único que se había abierto esa noche. Los silos 3, 9,
12 y 15 mostraban firmas de apertura escalonadas en los últimos 6 minutos. 4 misiles más, con lanzamientos diferidos en intervalos de 90 segundos, diseñados para saturar el sistema de defensa del Ford exactamente cuando acababa de gastar 2 SM-3 en el primero. Una táctica de agotamiento calculada con precisión matemática. Forzar al portaaviones a vaciar sus células con el primer misil para que los 4 siguientes encontraran una defensa de largo alcance exhausta. El Ford tenía 34 SM-3 restantes y 4 Fatta-2 en camino. Centro de Operaciones Navales Bahrein, transmitió Okoye en canal cifrado de prioridad máxima. Necesito autorización inmediata para ataques de supresión sobre instalaciones de lanzamiento en Zagros. Tengo 4 lanzamientos confirmados, tiempo de impacto entre 4 y 10 minutos. Solicito B2 y F-35 desde Diego García. Ahora. La respuesta tardó 11 segundos. Ford, Navcent. Autorización concedida. 2B2 Spirit en vuelo con AGM-158 HASM desde hace 40 minutos. Tiempo hasta posición de ataque. 6 minutos. Aguantad. Los B2 ya estaban en camino. El mando había anticipado la posibilidad de lanzamientos escalonados desde los hilos supervivientes de Zagros. Los bombarderos furtivos habían despegado de Diego García a las 1:58, 43 minutos antes del primer lanzamiento iraní, enviados como respuesta preventiva a la inteligencia satelital que mostraba actividad térmica anómala en la cordillera en las 6 horas previas. Durante los siguientes 6 minutos, el USS Ford ejecutó la defensa antimisiles más intensa de un portaaviones americano desde la Segunda Guerra Mundial. Los 4 Fatta-2 restantes llegaron en 2 pares escalonados. El Ford interceptó el primero de cada par con SM-3 y el segundo con una combinación de SM-6 en modo intercepción terminal y Phalanx. El tercer misil del total impactó el agua a 200 metros del casco, el momento más cercano al desastre de toda la operación. El cuarto fue destruido a 6 kilómetros por un SM-6 lanzado desde el destructor de escolta USS Spruance, que había acelerado a 34 nudos para cerrar la brecha de cobertura en el sector de popa. A las 2 de la madrugada y 59, 18 minutos después del primer lanzamiento, los 2 B2 Spirit abrieron sus compuertas sobre la cordillera de Zagros. 16 misiles AGM-158 cayeron sobre la instalación subterránea. No estaban diseñados para destruir búnkeres profundos, sino para algo más preciso: destruir las tapas de los hilos, los sistemas de ventilación, las subestaciones eléctricas de emergencia y las antenas de comunicación. Los hilos 3, 7, 9, 12 y 15 quedaron sellados permanentemente desde arriba. Los 36 hombres de la unidad de misiles estratégicos del IRGC sobrevivieron, atrapados en sus instalaciones, sin comunicación, sin capacidad de lanzamiento, sin luz. No volverían a ver la superficie durante 31 horas. A las 3 de la madrugada y 1, el CIC del Ford recuperó la normalidad operativa relativa. El análisis de los registros del sistema durante la crisis había revelado ya la naturaleza y la ruta de entrada del código malicioso. La investigación posterior identificaría al contratista comprometido. Pero en ese momento, lo que el capitán Okoye necesitaba saber era una sola cosa: ¿había más código dormido en el sistema? El análisis forense digital completo de Aegis tardaría 14 horas. El Ford navegó esas 14 horas con el sistema en modo manual supervisado, un nivel de carga de trabajo para los operadores del CIC que los analistas de la Armada compararían después con volar un avión comercial sin piloto automático en plena tormenta durante medio día seguido. A las 5 de la tarde y 30 del 8 de marzo de 2026, el informe forense fue definitivo. No había más código. Aegis fue declarado limpio. Pero la pregunta que quedó abierta, la que mantenía despierto al director de la NSA esa noche, no era si había más código en el Ford. Era en cuántos otros buques de la quinta y séptima flota podría estar esperando el mismo tipo de subrutina, sembrada a través de los mismos vectores de mantenimiento civil en los mismos 7 meses anteriores al estallido de la guerra. Porque el contratista comprometido en Diego García no había trabajado solamente en el Ford. Había visitado 9 buques en 8 puertos diferentes entre julio y enero. El Pentágono tenía 9 sistemas Aegis bajo sospecha, y la guerra llevaba apenas 8 días. El arma más peligrosa no había sido el misil que venía a Mach 13. Había sido la línea de código que llevaban meses dentro sin saberlo.